Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan correctamente y si se ve bien la pantalla compartida? Sí, profesor, buenas noches. Bien, vamos a continuar con lo que vimos de los planos estructurales. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son las cimentaciones. Aquí, rapidito y cortito nada más. Primero, antes de hablar de los elementos de cimentación, tenemos que comprender cómo funcionan los mismos. Y para ello tenemos que hablar qué son los sistemas constructivos. Entonces, un sistema constructivo es la manera en cómo nosotros organizamos los elementos constructivos o los sistemas, elementos estructurales, para que al realizar la descarga de fuerzas, ¿no? Esta se realice de la forma más eficiente posible. La vez pasada estuvimos conversando que dentro de las muchas formas de hacer este tipo de sistemas, este tipo de trabajos de descarga, había sistemas muy, muy, muy eficientes, pero también tenían el problema de quizás ser muy costosos o no tener en nuestro medio, no tener la capacidad tecnológica para ejecutarlos, disponibilidad de mano de obra, entre otras cosas. Por ejemplo, digo, vamos a hacer estructuras laminares de madera, que aunque parezca chiste, pero en realidad la madera, por naturaleza, tiene niveles de resistencia estructural más sólidas que el concreto. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué no lo hacemos con madera si tenemos toda una Amazonía con muchos, pero muchos, pero muchos árboles? Uno, porque no todos esos muchos de los muchos árboles son maderables, o están en etapa adulta, o se encuentran dentro del catálogo de especies disponibles para intervenir, o eh, porque probablemente necesitaríamos mucha, pero mucha, pero mucha mano de obra calificada, y mucha, pero mucha, pero mucha maquinaria que probablemente no tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, el concreto se presta como más eficiente. Bueno, más práctico, dado que si bien es cierto, gasto más en material, gasto más en mano de obra, transporte, peso, pero es más viable en todo caso, ¿no? Requiere menos mantenimiento. Bueno, dos de los sistemas más utilizados en el Perú son el denominado sistema aporticados o sistema de pórticos o pórticos de concreto armado a secas, y por otro lado los sistemas de muro portante, o muro de carga, o sistema confinado, de muro confinado, de albañilería confinada, etcétera. ¿No? Al margen del nombre, que por supuesto existen muchas variedades de la misma, eh, vamos a explicar brevemente en qué consisten para que aprendamos a diferenciar los elementos estructurales. Hablemos primero del sistema de muro portante. Espera un ratito, acá está. Perdón, el sistema porticado, disculpe. El sistema porticado o de pórtico de concreto armado consiste en que las cargas de la losa van a descargarse directamente sobre las vigas, vigas de gran robustez, y estas vigas a su vez descargan sobre columnas y estas en las zapatas. Entonces, ¿cuál es el punto por acá? ¿Tengo muros? Sí, tengo muros, ¿no? O sea, en este sistema sí se utilizan muros, pero los muros son de carácter secundarios. Son elementos que no contribuyen directamente al sistema de descargas, sino que más bien son elementos, bueno, divisorios, elementos constructivos, para esconder algunas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no son elementos estructurales. Por lo tanto, la presencia o no de los muros es opcional, simplemente. Y como no tengo un muro de apoyo, yo necesito que las vigas sean muy grandes y las columnas sean muy grandes. Esto, entonces esto me da un pro y un contra. La ventaja sería que este tipo de sistemas me dan mucha libertad de diseño. Permiten que eh, por ejemplo, que si yo tengo una construcción de varios pisos, no necesariamente tengo que repetir la distribución en todos los niveles. Por otro lado, me permite trabajar luces grandes. Acá hay un criterio. Mientras más grande la luz, que es la distancia entre cuyos, mayor peralte de viga voy a necesitar. Entonces, lo que significa que mientras más ancha o mayor es la distancia entre dos columnas, la viga terminaría siendo más grande y por lo tanto la altura interior del ambiente tendría que ser más alta. Por ejemplo, algo que se suele hacer bastante, o
o solemos manejar bastante, es el concepto del predimensionamiento. De esto ya lo conversamos en la sesión pasada. ¿Qué es el predimensionamiento? Es una forma rápida de hacer ciertos cálculos para tener una idea a grosso modo de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, la teoría o el referente me dicen que si yo tomo la luz sobre 11, obtengo el peralte aproximado de la viga, que es este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo tengo un espacio, un ambiente, que tiene de luz 8 metros, por ejemplo, significa que la altura de mi viga más o menos quedaría de 75 centímetros, ¿verdad? Ahora, también tener en cuenta que la viga, a ver, pregunta, sentido común. ¿Cómo se mide el peralte de la viga? Esta es la viga de corte y esta es la losa. Pregunta, ¿el peralte de la viga es A o es B? ¿Cuál es el peralte de la viga? Ya, está bien que exista la confusión. Perfecto. El peralte de la viga se mide como A. La viga es esto. ¿Ya? Ojo, no se olviden de esta parte de acá. Esta es nuestra viga, ¿ya? ¿Qué pasó? Perdón. ¿Sí me ven en la pantalla? Disculpen, ¿sí me ven? No sé qué pasó. Se me movió acá. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ah, ya, ok, ok. Ya, perfecto. Ya. Entonces, tengo acá esta situación, ¿no? Ya, entonces la viga se calcula desde A. Las losas, salvo indicación de un ratito que vamos a verlo, vamos a trabajarlo con 20 centímetros para este ejemplo. Ya, si son 20 centímetros de losa, significa que mi peralte de viga, acá si mi viga A tiene 75, obviamente B tiene 55. Entonces a esto le añado la variable que el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma A010, me dice que la altura libre mínima es de 2 metros 10. Significa que para que un ambiente tenga 8 metros de luz entre apoyos, la altura interior mínima debería ser de 2,10 más 0,55 más 0,20 de losa más 0,05 de acabados que ya vimos en una ocasión anterior. Por lo tanto, estaremos hablando de 60, 80, 90, 2 metros 90 de piso a piso, por lo menos. Por supuesto que habrían otras cosas más que considerar, ¿no? Como por ejemplo, si van a haber instalaciones, la parte estética, la renovación de aire, otros aspectos más, pero desde el punto de vista estructural, esa es la altura mínima que yo necesito para que este elemento funcione. ¿Ok? Entonces, no hay una limitación en cuanto a la distancia. Ahora, pero por otro lado, hablar de 8 metros de luz también pues es bastante grande, ¿no? Es bastante fuerte la cosa. Ahora, el tema no va solamente por agregar las vigas, sino que también cuando empezamos a aumentar la longitud de las vigas, o bueno, de los espacios de trabajo, pasa lo siguiente. A ver, acá tengo una columna, otra columnita, y así sucesivamente. ¿Ya? Acá tengo vigas, que me unen en planta, obviamente, estoy viendo en planta esto. Ya, etcétera, etcétera. Ya, ¿cuál es el rollo? La vez pasada conversamos que las losas por lo general trabajan en una dirección, ¿verdad? Entonces, aunque no es una regla fija, lo recomendable es que siempre las viguetas, o sea, los aceros que forman las losas,
se coloquen en el sentido más corto, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo tendremos un cierto tipo de vigas, las de estos ejes, uno, este eje 3, eje 2 y eje 1, que reciben a las viguetas. Y por otro lado tenemos eje A, eje B, eje C, ¿verdad? Que son paralelas a las vigas, a las viguetas. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? Cuando la losa descarga sobre las vigas y esta sobre las columnas, se forma algo denominado área tributaria. ¿Cuál es el área tributaria? En resumen, es la mitad de la luz de un paño que se aplica sobre uno de los elementos. Por ejemplo, acá estaría aproximadamente la mitad de la distancia entre A y B. Y aquí estaría aproximadamente la mitad de la distancia entre B y C. Lo mismo entre 2 y 3 y lo mismo entre 1 y 2, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar un concepto denominado área tributaria y los tipos de columnas que nos generan este tipo de distribuciones. Por ejemplo, tenemos las columnas, vamos a llamarle tipo 1, que son aquellas columnas, miren por ejemplo la columna central, vamos a llamarle esta columna central, toda esta sería su área tributaria, ¿verdad? Todo esto de acá. Toda la parte que descarga sobre esta losa. Después tengo las columnas tipo 2, por ejemplo, que vendríamos a tomar estas de acá, ¿no? Es decir, están a un costado. Luego tengo las tipo 3. Bueno, algunos otros le llaman tipo 2 a esta, 3 al otro, da lo mismo, el nombre que le pongan, ¿no? Lo importante es que sepamos que son diferentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tipo 2 y la tipo 3? Porque evidentemente la tipo 4, con la que vamos a terminar esto, ¿no? Son las de la esquina, ¿no? La de acá. Ya, pero ¿qué me puede decir qué diferencia hay entre la tipo 2 y la tipo 3? Porque básicamente está una columna al costado. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando sobre valores en el aire. No sabemos ni el tamaño de la columna, las vigas, los paños, no lo sabemos. Pero sí hay una diferencia, ¿no? El área probablemente sea la misma en ambos casos. La distancia de columna a columna podría ser una, ¿no? Pero vamos a ponerle valores. A ver, digamos que la distancia de A a B y de B a C son 6 metros. Y en este caso, digamos que son 5 metros. ¿Cuánta área tributaria tiene la columna, en este caso la de acá, la T2? Tendría 3 de un lado más 3 del otro lado más 25. Sería 3.25 por 250 más 25 por 275. ¿Cuánto tendría la columna de acá, de la parte de la izquierda, la tipo 3? Tendría la mitad del paño, que serían 3 más 25 de lado. Perdón, serían 6.25, discúlpenme, en la primera. 3 de este lado, más 3 de este lado, más 25 la columna, 6.25, más 250 más 25. Y en el otro lado serían 3 más 25, y en este lado serían 250 más 250 más 25 por 5.25. A ver, vamos a ver cuánto nos sale. 6.25 por 2.75 nos dan 17.19 metros cuadrados. Y en el caso número 2, tenemos 5.25 por 3.25 nos da 17.06. O sea, es prácticamente lo mismo. Pero hay una diferencia más marcada todavía, mucho más marcada. Y el hecho es que las viguetas descargan sobre este eje, no sobre este, directamente. Así que el compromiso de carga de la columna que está en el eje B3 va a tener mucha mayor carga que la que recibe en la columna del A2. Sin embargo, no significa que la A2 no sea importante, porque también va a trabajar dentro del sistema estructural.
Exacto, ya, exacto. Técnicamente hablando, cambiaría el sentido de los momentos. ¿Qué es un momento? ¿A qué se le llama momento en el caso del término de las estructuras? Es la fuerza de palanca que ejerce una edificación sobre sí misma. ¿Por qué? Porque toda edificación, ¿no? Mantiene algo llamado centro de gravedad. Bueno, todo cuerpo tiene algo llamado centro de gravedad y centro de masa, ¿no? El centro de masa es el centro geométrico bueno, el centro de su forma geométrica. Y el centro de masa es donde está acumulado la mayor cantidad bueno, vale su nombre, de masa del cuerpo. Donde podríamos entender mejor este punto es, por ejemplo, ¿han visto los buses interprovinciales de las empresas que no son tan formales? ¿Han visto cómo son más o menos? Por ejemplo, cuando nos vamos de paseo a la playa, de turismo al campo, qué sé yo, pasa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, visto de frente, ¿no? Acá yo tengo un bus, con sus orejitas que le ponen ahora, ya está, ahí con sus farolitos, ¿ya? Más o menos por ahí. Ahora, pregunta, en los buses formales, de las empresas formales, ¿dónde está la carga? ¿En el techo o casi al ras del piso? ¿Dónde tiene su carga pesada? Las formales, abajo, ¿no? En la bodega, porque incluso si recuerdan, ustedes suben una escalerita. Entonces, en este tipo de buses, la mayor carga está por acá, ¿verdad? Casi al ras del piso. En cambio, en los buses de las empresas no tan formales, ¿no? O las pequeñitas, qué sé yo, que de verdad ni siquiera deberían rodar, ¿no? ¿Dónde está la carga? ¿Y qué tiene que ver esto con estructuras? Muchísimo que ver. La carga está por acá, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar por acá? Cuando viene la curva cerrada, ¿no? Y hace todo un giro y ya se genera la fuerza centrífuga. ¿Qué pasa con el bus de color verde? Le voy a dar un alcance. ¿Dónde, a ver, cuál creen que es el centro de masa? ¿Qué es lo más pesado del bus? ¿El chasis? ¿Los pasajeros? ¿O la carga? ¿Qué es lo más macizo, lo más denso, lo más pesado? ¿Dónde está? La carga, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál será su punto de apoyo? Su punto de gravedad. ¿Dónde está? En el piso, ¿verdad? En el piso, al centro. Esto aplica en los buses, en las edificaciones es distinto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el bus gira y se mete en una curva cerrada, lo que pasa es que yo tomo esta distancia desde su punto de apoyo hasta el punto de la masa y se genera, ¿qué cosa? ¿Cómo se le llama esto? Palanca, ¿no? Se genera una palanca o, ya ahora sí hablando en términos estructurales, un momento, ¿no? Bueno, en este ejemplo sería un momento pendular además, pero esa es otra cosa. El hecho es que el punto es este. ¿Por qué la sufre más el bus de color verde respecto al bus de color celeste? Porque tiene un momento mucho mayor y por lo tanto más peligroso y por lo tanto más inestable. ¿Qué es lo que condiciona eso? Si llevan ambos la misma carga.
Claro, ¿por qué el bus de color verde sufre más el movimiento de palanca que le genera su carga respecto al celeste? ¿Por qué? Pero, ¿por qué estabilidad? Por la ubicación, por la distancia que hay entre los puntos de apoyo y el centro de masa, ¿verdad? Entonces, la teoría es esta. Teniendo un centro de masa y teniendo un centro de gravedad y habiendo una distancia entre ellos, mientras mayor sea la distancia entre el centro de masa y el centro de gravedad, igual es peor. Es lo peor que nos puede pasar. Entonces, por ejemplo, en edificaciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿No? Explicación para los amigos arquitectos que están empezando el tema. ¿Por qué gusta tan, o no es que nos guste, sino por qué la necesidad de que las edificaciones normalmente se generen con formas rectangulares y irregulares? No es por capricho ni por falta de imaginación, sino que forzosamente este tipo de edificaciones hacen que su centro de masa, que generalmente está al centro, coincide con su centro de gravedad, que en este caso particular también está al medio. Pero cuando la edificación es irregular, por ejemplo acá, cambia completamente las reglas de juego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a ver qué pasa con mi centro geométrico, mi centro de gravedad. ¿Cuál será? Pues, proyecto acá, más o menos, ¿verdad? Ya. Pero si yo busco mi centro de masa, es decir, dónde está acumulado el punto medio de toda la distribución de las cargas que tiene la edificación, entonces yo diré, bueno, más o menos, sacando cuentas, sería, tendría que sacar todo el área y ver, ya, más o menos es L2 tercios por acá, L2 tercios por acá, y más o menos me va a dar por aquí, el centro de masa. Entonces, al haber una distancia, una separación entre ambos, esto me genera una palanca durante el evento sísmico. Me genera una palanca. Y mientras más irregular sea la edificación, menos eficiente es. Entonces, la solución para evitar este tipo de condiciones es, ya está bien, quieres tu edificación en forma de L, en forma de T, en forma de pollito, que tenga forma de, no sé, de caracol, puedes hacerlo. Sin embargo, la idea es regularizar la geometría de los elementos. Entonces ahí es donde aparecen las famosas juntas constructivas, ¿no? Juntas de dilatación, juntas sísmicas, juntas constructivas, llámenlo como quieran, ¿no? Pero el punto es que están separadas ambas edificaciones entre sí, para que puedan trabajar de forma independiente. Entonces acá tenemos este bloque uno y este bloque 2. Ahora, por supuesto que lograr un equilibrio entre el centro de masa y la gravedad es virtualmente imposible. Teóricamente tal vez, pero es virtualmente imposible, ¿no? Porque, o sea, lo que estés haciendo un galpón de pollos o un almacén que tiene puertas por todos lados, es virtualmente imposible que se mantenga la geometría irregular de la edificación al 100%. Peor todavía en las viviendas y otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando nosotros manejamos esta condición, eh, entonces le damos una cierta garantía de que por lo menos el momento que se va a generar es el menor posible. Aquí ya nos estamos metiendo en la sismoresistencia. Ese es punto número uno. Ahora, ¿qué implica tener una junta? Implica que, por ejemplo, si antes yo necesitaba, vamos a cambiar de color. Si antes yo necesitaba, a ver, vamos a ver, por ejemplo, yo antes necesitaba una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho columnas, supongamos, en este caso sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8 y probablemente me las piense para hacerlo de esta manera también. 9, 10 que trabajan separados, ¿verdad? Y esta junta normalmente tiene un espesor. El espesor se calcula y está en función de la altura de la edificación, ¿no? Pero por lo menos estamos hablando de 0.035 centímetros, que en la práctica lo redondeamos a 5 centímetros. Ese es lo mínimo.
De ahí para arriba. Este es el primer punto en el tema de la sismoresistencia. O el primer criterio. No, repito, no vamos a hablar de cálculo, porque esa es materia de otro curso que podemos ver en otro momento. Ahorita vamos a conversar de criterios. La vez pasada también vimos qué pasaba con la estabilidad en altura, ¿no? Porque muchas veces teníamos problemas, no tanto por la carga. En realidad, resolver el problema de cargas es fácil. Si ya conocen su suelo y la capacidad portante del suelo, el tema de las descargas es relativamente fácil. Lo complicado es la sismoresistencia, la estabilidad, la integridad de la estructura por el empuje lateral. El que hace daño a un sismo en realidad es el empuje lateral. La vez pasada creo que hicimos este ejercicio con ustedes, ¿no? Digamos, si yo estoy parado acá, ¿no? Yo estoy parado por acá. Viene una persona y se apoya con sus manos sobre mis hombros y salta, probablemente me moleste, pero no me va a hacer ningún daño, no me va a partir en dos a lo que pese 200 kilos. O sea, yo puedo con él. Pero si me dan un empujoncito al costado, probablemente me van a derribar. Ahora, ¿qué pasaría si la persona, específicamente, estuviera en esta posición? Disculpen el dibujo, lo estoy haciendo rápido, ¿no? Y si me empujan, probablemente no me van a derribar. ¿Por qué? Porque la distribución de cargas, o la forma, perdón, me ayuda a que la distribución de cargas sea de esta manera, ¿no? La lógica es que mientras más vertical, más esbelto es el elemento, más susceptible es, y más alto, más susceptible es al elemento de palanca. Pero cuando yo cambio la forma, ¿no?, al aspecto trapezoidal, entonces aquí va cambiando. La palanca es mucho menor que genera, ¿no? Y más bien mejora la distribución de cargas. Por eso la lógica de las pirámides, de las mastabas de la antigüedad, ¿ya? Pero, veamos, siendo honesto, esto es virtualmente, ya no lo usamos, ya no construimos de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón que ahora necesitamos el espacio útil en la parte de abajo, ¿no? Entonces, bien, entonces, pero vamos a estudiar otra situación que se suele dar. A ver, acá podemos tener una distribución interesante. Voy a dibujar ahora un edificio de departamentos. A ver, pregunta. En los edificios de departamentos que ustedes conocen, voy a dibujar 3 puntos, ¿ya? Voy a buscar zona A, el primer piso, zona B y zona C, en la azotea. ¿Cuál les parece a ustedes que es el lado más débil, más frágil? Normalmente, ¿qué hay en los primeros pisos? Estacionamientos. Por lo tanto, su masa es alta o reducida a nivel estructural, a nivel de la estructura. ¿Seguros? Habrán bastante masa en un estacionamiento. Tengo, por ejemplo, muros de corte para contener las cargas. Claro, correcto. Acá hay muy baja densidad. Entonces, generalmente solamente están las columnas. En cambio, en la parte superior, como tengo mucha masa,
tengo la posibilidad de tener muros de carga, de corte, ¿no? Compensar algunas cosas. Entonces, a esta condición, cuando tengo pisos con muy poca masa y sobre estos pisos con mucha masa, es un defecto, bueno, es una condición de la construcción denominada piso blando. Y se suele dar mucho en los edificios de departamentos, donde el primer nivel prácticamente está vacío, ¿no? No tengo muros de soporte, no tengo muros de apoyo, las columnas deben ser muy esbeltas para permitir la distribución de los estacionamientos y arriba tengo mucha masa concentrada. Y de Yapa, acá arriba, tengo, ¿qué será este cachito de acá arriba? Este puntito de la parte superior. ¿Qué será? El tanque elevado. ¿Y el tanque elevado presentará una gran carga o será una carga insignificante? Tener en cuenta que por lo menos, en el peor de los casos, que sería ridículo considerarlo, en el peor de los casos sería 1 tonelada solamente en el agua, sin contar la estructura mínima. Pero si estamos hablando de un edificio de altura, pues es obvio que por lo menos estamos hablando de 5, 6, 10, 12, 14, 15 toneladas concentradas en un solo punto, elevadas sobre un par de patitas, por ejemplo. ¿Verdad? ¿No? Entonces, esto de acá, lo que tenemos es un piso débil, mucha masa concentrada y una gran masa adicional en la parte superior que funciona aparte a modo de un pináculo exagerando todavía la situación, ¿no? Entonces son criterios que vamos a tomar y aquí hablamos de irregularidades. Y peor todavía, si luego venimos y hacemos grandes volados, por ejemplo, ¿no? Un gran voladizo, ¿no? También en altura, en corte, perdón, también es una condición fuerte para trabajar, ¿no? Porque acá no solo estás trabajando contra la gravedad, sino además con todas las irregularidades de lo que hemos conversado. Tenemos por acá el centro de gravedad, por acá tenemos el centro de masa, pero tenemos una condición de que esto está generando una carga muy fastidiosa, muy fuerte, ¿no? Son fastidiosos de trabajar los volados. Me está generando mucha torsión en este lado. ¿Qué es la torsión? La torsión es el efecto por el cual un cuerpo, ¿no? Es obligado es intentado obligar a girar sobre su propio eje, por ejemplo, ¿no? Mientras que en esta viga, este elemento está así, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá. Ahí tenemos esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Por un lado, aquí, el volado me está obligando a girar, pero por otro lado, tengo la reacción, por supuesto, ¿no? En el encuentro, en la unión, en el apoyo. Y o sea, sería prácticamente como si estuviéramos exprimiendo la toalla después de bañarnos. Ese es el esfuerzo una de las formas del esfuerzo de torsión. Y entonces son condiciones para diseñar. Ahora, con esto tampoco se debe entender de que, bueno, como generan esas condiciones, entonces no hay que poner estacionamientos abajo, no hay que poner tanque elevado, ni hay que hacer voladizos, no. Sino que hay que tenerlo en cuenta para tener ciertas condiciones de trabajo. Una de las formas prácticas, por ejemplo, para que no tengamos este tipo de problemas, es, voy a hacer mi estacionamiento. Excelente, pero ten en cuenta, ¿no? Que tus columnas van a tener una cierta dimensión y necesitamos trabajar con elementos de corte. ¿Cómo así? Por ejemplo, si esta es la planta de mi edificio y todo mi edificio se vuelve simplemente un bosque de columnas, por ejemplo, ahí tengo un problema, ¿no? Ahí tengo un gran problema, porque aquí tengo un piso blando. Ahora, cierto es que todos los muros del costado, cierto es que todo este muro de acá, sí lo puedo utilizar como un muro de corte, ¿verdad? Pero todavía tengo el problema al centro. Y la mejor forma de solucionarlo, si es que tengo intención de solucionarlo, sería contar
con elementos de esta naturaleza, ¿no? De alguna forma. Ahí trataríamos más o menos de balancear, y ni siquiera ahí sería perfecto, ¿no? Trataríamos ahí de balancear un poco la cosa, ¿no? Lo ideal sería incluso tener algo así. Ya más o menos, pues ya lo estamos compensando. Pero si no consigo desde el diseño arquitectónico es una condición similar, entonces sí voy a tener problemas, ¿no? Por muy aporticado que sea. Bien, ahora bien, seguimos por acá entonces. Entonces, volviendo al sistema porticado, ya hemos visto que, bueno, me da mucha libertad de diseño, me permite trabajar edificios en altura, cosa que normalmente los sistemas de albañilería confinada no me van a permitir esa libertad, por motivos que vamos a ver más adelante. Ahora, el otro tema es el costo. Este tipo de sistemas constructivos me exigen costos más altos, porque hay más acero, porque hay más encofrado, porque hay más cemento. Algunos dicen que es por el cemento. Y sí, puede ser, pero aunque no crean, de las tres partidas, entre el encofrado, el acero y el concreto es la que menos cuesta, aunque ustedes no lo creen. Más se gasta en la mano de obra del encofrado, más se gasta en el acero, ¿no? Por lo general, porque es mucho. Bueno, entonces acá el asunto es que conforme vamos avanzando, vamos a darnos cuenta que la descarga de los elementos, perdón, la descarga se realiza sobre pocos elementos en realidad, ¿no? Acá vemos que solamente va sobre la viga, la columna y directamente a las zapatas. Lo que significa que toda la carga se concentra en pocos espacios, en pocos elementos. A diferencia de los muros portantes o el sistema confinado, donde en este caso las cargas se distribuyen, ¿no? Acá es otra historia acá, ¿no? Digo se distribuye porque en este caso, ¿no? La descarga se realiza a lo largo de toda la longitud del muro, a todo lo largo. Y este a su vez va hacia un cimiento corrido, como pueden ver por acá. Entonces, primera condición, los cimientos corridos se utilizan para las descargas de los muros. Las zapatas se utilizan para las descargas de las columnas. Pregunta, ¿puede haber zapatas en un sistema de albañilería confinada y puede haber cimentación corrida en un sistema porticado? Ya vamos por la más fácil. ¿Podría haber cimentación en una estructura aporticada? Cimentación corrida me refiero, fuera de las zapatas. O mejor dicho, la necesitaría si toda la carga se va sobre las columnas y las vigas. A ver, por acá están levantando la mano. Adelante. Sí, señor José, adelante. Ah, pensé que iba a comentar algo. En suelos inestables, nos dice por acá. Ah, bueno, es una opción. Ya, pero a ver, vamos a, un ámbito más general. En condiciones normales, generales. Necesitaré cimientos corridos para una estructura construida bajo el sistema aporticado. A ver, dicen no, dicen sí, pero a ver, el punto es este. Pregunta. Vamos a ver la imagen anterior. Ya. El muro de esta imagen está trabajando estructuralmente, está contribuyendo a la descarga estructural.
No, correcto. Ahora, pregunta, ¿dónde descarga el muro? ¿Dónde está apoyando su propio peso? Entonces, el punto es que el muro, así no contribuya al sistema de descarga estructural, igual tiene un peso, igual tiene una carga que es necesario eliminar, transmitir, perdón, hacia el suelo, ¿no? Y para esa descarga se necesitan los cimientos. Entonces, pregunta, ¿hay cimientos corridos? Perdón, ¿se necesitan cimientos corridos en sistemas aporticados? La respuesta es sí, sí se necesitan. ¿Ya? Punto número uno. Ahora, necesito zapatas en sistemas de albañilería confinada. En teoría no, pero podría ser necesario eventualmente cuando tengo que reforzar algún sistema de descarga. Pero en todo caso ya estaría hablando de otro sistema que es el dual, del cual ya vamos a hablar después. ¿Ya? Bueno, en líneas generales, en este sistema, el espesor de las columnas y vigas está determinada por el espesor de los muros y el espesor de la losa. Por lo tanto, hay mucho menos encofrado, hay menos acero, porque la carga principal es en los muros, y es un sistema un poco más económico. Ahora, eh, por otro lado, también pasa el hecho de que en este tipo de sistemas nosotros requerimos que todos los elementos estén amarrados entre sí, muros y columnas. Así que es normal utilizar endentados, que es la, a ver, un ratito acá, ¿dónde está que son la construcción de las columnas con los ladrillos, dejándoles unos pequeños salientes de no más de 5 centímetros, para que al final, después de vaciar la columna, esta quede de esta forma, ¿no? De esa manera garantizamos un mayor amarre. Y además, ¿no? Además de eso, vamos a pasar cada 3 hileras unas pequeñas mechitas, ¿no? Que llamamos, unas varillas de acero, de 8 milímetros, de un cuarto, depende de lo que tengamos a la mano, ¿no? Que sobrepase, dependiendo de la forma de la columna, de 30 a 50 centímetros, un poquitín más, ¿no? Va a salir para cada lado, ¿no? De esa manera garantizamos una mejor adherencia de la columna de concreto con el ladrillo, ¿no? Y que todo trabaje como una sola gran pieza de todo. ¿Listo? Bien, hasta acá mis amigos, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Muy bien, si no hay consulta, entonces vamos a pasar a revisar. Ahora sí, en planos, vamos a ver cómo va la cosa, ¿no?
Bien, como siempre, y también vamos a hacer un pequeño ejercicio hoy día, ¿no? Ya hemos visto entonces cómo funciona nuestro plano de techos. Ahora vamos a ver la cimentación, que es lo que nos falta, ¿no? Ya, lo primero que vamos a encontrar entonces es que estamos definiendo, delimitando todos los elementos de las zapatas y las cimentaciones. Primero van a aparecer las columnas, las cuales tienen que estar codificadas. Obviamente, tengo otro plano donde están todas las columnas con su detalle, con sus códigos, etcétera, etcétera. Les había comentado en otro momento que en el caso del acero, solamente nosotros vamos a nombrar o vamos a representar en planta el acero eh, el acero de las losas y el acero de las zapatas. Perdón. De todos los demás elementos lo vamos a ver en un plano de detalle. ¿Ya? Ahora, entonces, esta, por ejemplo, tengo la PL1, significa placa 1, pero puede ponerle el nombre que quieran. Y a un costado, ¿no? Tengo por acá la zapata 1 o Z1, que se supone que tiene que ser coincidente con lo que está en el plano de detalle. Ahora, en este caso, ¿qué representa esta indicación? ¿Qué representa? Me está indicando la cantidad de barras de acero, de qué diámetro, ¿no? El área, no, no tanto el área. Lo que estamos viendo es la cantidad y la sección, ¿no? La sección que tiene este elemento de la barra de acero, arroba significa cada 20 centímetros. ¿Qué significa? Entonces que en este sentido, en esta zapata voy a tener 8 barras igualitas a estas, distribuidas a lo largo de toda su longitud, y otras 6 barras en este otro sentido. Aquí está al revés la indicación, creo que son 8 de este lado. Ah, no, está bien, son 8 de este lado, 6 del otro lado, en ambos casos de 5 octavos, por ejemplo, ¿no? Ya después tenemos que ver en el plano de detalle cómo es bueno, al detalle justamente, ¿no? Ya, punto número 1. Igual acá, ¿no? Acá tengo otra zapata que está codificada como Z25, C25. Ahora, ¿cómo se codifican las zapatas, los elementos, las columnas, etcétera? Acá hay varias versiones. Por ejemplo, algunos dicen, ¿sabes qué? Voy a llamarle C1 a todas las que son igualitas de esta dimensión y C2 a todas las igualitas, C3 a todas las que son iguales en dimensión. Y por lo tanto, Z1, Z2, Z3 le voy a poner siempre que tengan la misma dimensión y características. Otros dicen, no, le voy a poner, por ejemplo, a esta columna de acá, como está en el eje A5, se va a llamar placa A5. Y esta se va a llamar columna B5. Y esta se va a llamar la columna B4 y esta sería la A4, lo cual nos facilita mucho para ubicar los elementos. Y otros, como en este caso el colega con el que estoy trabajando, el ingeniero, perdón, con el que estoy trabajando, me dice, bueno, mira, Mario, ¿sabes qué? La columna 2, ¿no? La columna C2 tiene 50 o 50 por 25 centímetros. Y tenemos dos. Acá hay una que le vamos a llamar C2, 1, o sea, es tipo C2, número 1, y esta es la C2, número 2. Pero aparte tenemos otras columnas que tienen 60 centímetros, que vamos a llamarle C1. Y la C1, acá hay una de 60 centímetros, C1 tipo 1, y por acá está la C1 tipo 2, que está por el medio más o menos. Estaba la C1 tipo 2. Esta era. Esta era C12, es esta de acá, está mal el código. C1 tipo 2, por ejemplo, ¿no? Y de la C2, ¿no? Que son de 50 por 25, tengo la tipo 1, está la tipo 2, perdón, la tipo C2, número 1, número 2, número 3, que es la de acá, 4, 5, 6. Entonces, el tema de la codificación va por decir, bueno, tengo tal elemento, pero le vamos a poner aparte un ID adicional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que corresponde, ¿no? Y repito, aparte está en su cuadro de columnas, ¿no?
especificado. Ahora bien, por otro lado, también tenemos las vigas de cimentación. ¿Para qué sirven las vigas de cimentación? Que están representadas con este código BC1. Las vigas de cimentación van a servirnos para amarrar a los elementos estructurales bajo tierra. Es que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un movimiento sísmico y hay una descarga de fuerzas, el suelo que es irregular o que es de composición irregular por lo general, no es 100% homogénea, puede desestabilizarse de un lado y del otro, lo que haría que se asiente más de una zona y se asiente menos de otra zona, lo cual sería peligrosísimo, ¿no? Sería muy, muy, muy peligroso. Entonces, la idea de colocar vigas de cimentación es amarrar por lo bajo todos los elementos constructivos para que se muevan en paralelo, ¿no? Se muevan al unísono, ¿no? De eso es lo que consiste, ¿no? Y en este caso son las que están representadas de color verde. Y finalmente, los otros elementos son los cimientos corridos. Los otros elementos son los cimientos corridos que nos sirven para la descarga de los muros. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? El muro de albañilería, sea o no sea de carga, ¿no? Se apoya directamente sobre este elemento llamado sobrecimiento, que es este pedazo un poquito más delgado que pueden ver en la parte de arriba. ¿Para qué? Perdón, disculpen. Ya, se apoya directamente en el sobrecimiento. ¿Y por qué el muro? A ver, pregunta de criterio. ¿Por qué el muro no podría bajar y apoyarse directamente hacia el cimiento? En otras palabras, vamos a poner acá el gráfico. A ver, pregunta, ¿por qué no podría ser así, por ejemplo? ¿No? Opción 1. Normalmente lo que va a pasar es esto, ¿no? Opción 2, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Normalmente lo que hacemos es esto de acá, ¿verdad? Ahora, hay dos alternativas al sistema convencional. A ver, ¿por qué, por ejemplo, no lo hacemos de esta forma? O de esta forma. ¿Por qué la necesidad de hacer un sobrecimiento que es incluso más caro que el cimiento, a pesar de ser más pequeño? Vamos a suponer que el nivel al cual yo quería llegar es este de acá, ¿no? Vamos a ponerlo. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El que construimos frecuentemente es el tipo 2. A ver, pregunta. ¿Qué sería lo malo de la tipo 4? ¿Por qué no podría construirlo de esa forma? La humedad que recibe el suelo puede dañar los materiales del... Ah, ya, esa sería para la siguiente. Acá el señor Iván dice, a esa profundidad normalmente no se encontraría un buen suelo portante. Correcto. El tema es que ya vimos cuando trabajamos el estudio de mecánica de suelos,
que yo necesito que la cimentación llegue hasta la llamada profundidad de desplante para encontrar un suelo de apoyo y rara vez lo voy a encontrar de manera superficial. Entonces, la solución sería hacerlo como en el punto número 2. Perdón, el punto número 3, es decir, excavar y llenar todo el concreto hasta abajo para encontrar la profundidad de desplante, ¿verdad? Acá ya solucioné el problema el suelo de apoyo. Pero ¿cuál sería el problema? Que de hecho muchos en la construcción informal hacen eso, ¿no? Pero bueno. No, pero la humedad está más abajo que arriba. Más que nada es por un tema del costo, porque en realidad yo solo necesito una sección específica, una altura específica de concreto, y acá estaría desperdiciando mucho material. O sea, lo puedo hacer, pero desperdicio material, ¿no? Entonces, en el primer caso no me funciona por un tema de costos, perdón, de técnico. En este caso no me funciona por un tema de costos. Así que vamos al caso uno. En el caso uno mantengo una altura ideal para no gastar mucho, pero voy hasta una profundidad ideal para poder hacer la descarga. Ahora, pero ¿cuál es el problema del tipo uno? ¿Por qué no puedo bajar mi muro hasta la altura del cimiento? Claro, la humedad afecta a los ladrillos, los materiales contaminantes, etcétera, etcétera, ¿no? Se disgregaría más rápido. Así que ahí es donde entra el sobrecimiento, que me va a articular a la cimentación con el muro. Ahora, preguntaban hace un ratito si estos cimientos se hacían normalmente, dice por acá, con concreto ciclopio o también se puede utilizar armadura de acero. La respuesta es ambas. Por lo general, los cimientos corridos se trabajan con concreto ciclopio. ¿A qué se le llama concreto ciclopio? Una mezcla de concreto a la cual le voy a agregar piedra ciclopia o piedra grande. Se le llama de piedra grande o ciclopio porque supuestamente los cíclopes eran seres gigantescos que podían cargaban grandes rocas, ¿no? Una alusión. Bueno, el hecho es que este concreto ciclopio generalmente se utiliza porque el tamaño de las piedras nos ayuda a contener un poco hay toda una mecánica sobre la forma de descarga. Pero incluso esas piedras de gran tamaño ayudan bastante en la descarga en la cimentación. Y también sirve un poquito para abaratar costos.
ya que aquí estamos trabajando con masa por área. Eh, en cambio, en las columnas, vigas, trabajamos en factor más resistencia para reducir el área, ¿no? El área de apoyo. Es que acá hay una lógica. Mientras más pequeño sea mi elemento estructural, mayor resistencia debe tener, y viceversa. Entonces, una columna tiene una sección de apoyo pequeña, así que requiere mucha resistencia para trabajar. En cambio, un cimiento tiene mucha área de apoyo, así que no necesitas tener un concreto de tan alta calidad. De hecho, son concretos relativamente pobres. Ahora, el tema es que eventualmente cuando el suelo es de muy mala calidad o inestable, muy irregular o cosas por el estilo, ya se necesitan mejorar los cimientos y ya aparecen los cimientos armados, ¿no? O también cuando los cimientos por diversas circunstancias deben ser muy altos, también es necesario colocarles armadura. Pero es más frecuente con los sobrecimientos. En el caso de los sobrecimientos, se recomienda que si sobrepasan los 50 centímetros de altura o 60 centímetros, lo ideal sería ponerles armadura, aunque sea de un cuarto, aunque sea de una barrita de acero, pero ponerle para que puedan armar, para que puedan trabajar. ¿Cuánto es la altura promedio de un cimiento? Vamos a sacar números. Voy a borrar esta cosa. Ya. Ya. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una profundidad de desplante de un metro, de menos 1,20. La altura de mi cimentación son 80 centímetros, lo que significa que hacia el nivel de terreno tenemos 40 centímetros, ¿no? Ahora, a esta altura yo tengo mi falso piso y mi nivel de piso terminado, que entre ambos me suman 15 centímetros. Ya, lo que significa que del borde del cimiento hasta la parte inferior del falso piso tengo 25 centímetros, que incluyen el afirmado, ¿no? La capa compactada de material que pongo sobre la cara superior del cimiento. Ahora, la recomendación es que los sobrecimientos sobrepasen por lo menos de 10 a 15 centímetros por encima del nivel de piso terminado, porque la idea es que también proteja el muro de la humedad, ¿no? Natural del piso. Entonces, en ese sentido, la dimensión de este sobrecimiento sería 10 centímetros más 15 centímetros más 25 centímetros, ¿verdad? Hasta el borde de la cimentación, lo cual me arrojaría 50 centímetros, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, mi profundidad de desplante baja a menos 1,30, ya se convirtió automáticamente en 60 centímetros. Mi sobrecimiento, si es que quiero mantener esos 10 de altura, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a vernos el criterio. Y ya, si mi profundidad de desplante baja a menos 1,50, ya ahí empiezo a tener problemas. Entonces, probablemente mi sobrecimiento va a tener 80 centímetros de altura. Y ahí sí, por fuerza, tendría que armarlo. ¿Cómo? Colocándole una barrita de acero, ¿no? Que generalmente viene desde abajo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces de esa manera vamos a ver cómo va armando poco a poco nuestro elemento de cimentación. Ahora, pueden darse algunos casos donde las vigas de cimentación, en realidad vamos a llamarlo, vamos a diferenciarlo, y vamos a llamarlo de dos formas. Vigas de cimentación y vigas de conexión. Ahora, por ejemplo, cuando yo tengo dos elementos como estas columnas, ¿no? Si los imagino de esta manera, por ejemplo, están aisladas y hemos visto que el suelo, si es inestable, puede condicionar que se abran o que falle el elemento, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero entonces ahí es donde aparece la viga de conexión, que conecta los elementos por debajo y les da una forma rígida de soporte, ¿verdad? Pero eventualmente esas vigas de conexión coinciden con muros o con elementos de carga, que también podrían ser muros portantes en un sistema dual. Entonces veamos las diferencias. A ver, pregunta, ¿la viga que une estas dos columnas por arriba debe o no debe flexionarse?
A ver, repetimos la pregunta. La viga que está en la parte superior que me une a estas dos columnas, ¿debe o no debe flexionarse durante el ejercicio sísmico? Debe flexionarse. Y por lo tanto, la viga de la parte inferior debe o no debe flexionarse. La viga de conexión. También, correcto. Entonces, si la viga va a tener una cierta flexión, pero estoy apoyado sobre terreno, la capa donde apoyo la viga de conexión, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Le pongo un piso rígido, por ejemplo, un solado de concreto, o le pongo una cama de arena compactada? ¿Qué recomendarían bajo ese criterio? Si lo que quiero es que tenga un cierto grado de flexión. Arena compactada, ¿no? Entonces, primera diferencia entre una viga de conexión y una viga de cimentación. La viga de conexión está diseñada para amarrar a los elementos, dicho de forma coloquial, amarrar los elementos. La viga tiene que permitir un grado de flexión por el tema antisísmico, sismo resistente, perdón, y esta a su vez debe construirse sobre una cama de arena compactada. Ahora, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema de descarga? ¿Será inteligente descargar sobre una viga que a su vez está sobre una zona que le va a permitir flexionarse? ¿Será prudente saber que cuando se siente el muro, la parte central del muro se va a sentar, de la viga, donde se apoya este muro, se va a sentar más que la de los costados? ¿Será una buena decisión? No mucho, ¿verdad? Entonces, eventualmente hay muros, que incluso trabajan como muros de carga, o son muros muy grandes, o cimientan. Entonces, ese muro se apoya sobre un sobrecimiento. Este sobrecimiento utiliza a la viga, que ya no sería una viga de conexión, sino una viga de cimentación. Y esta viga de cimentación, a fin de aumentar su área de apoyo, se asienta sobre un cimiento corrido, que algunos le consideran un subcimiento, por ejemplo, en este caso, porque estaría debajo del cimiento propiamente dicho, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bien, entonces, en este caso, este tipo de viga, cuando la viga es de cimentación, está apoyado sobre una cama rígida, que por lo general es un solado o es un subcimiento o algo por el estilo, ¿verdad? Bien, ya, eso sería en cuanto a los elementos constructivos. Ahora sí, ya vamos a terminar de verlo en plano para ir revisando. Ahora, ¿cómo voy a trabajar el plano? ¿No? Ya hemos visto que cómo representamos las zapatas, su acero, las columnas, la codificación, las vigas, igual que las vigas del techo, vamos a codificarlas, vamos a ponerle su código de identificación, ancho y peral, ¿no? En todos los casos. Y también se suelen acompañar con cortes constructivos, que encontramos, por ejemplo, por acá. Un poquito. Por ejemplo, ¿no? Acá me dice corte número 7, entonces voy a mi plano, busco el corte número 7 y ahí encuentro toda la definición, ¿no? En este caso se ha planteado como un afirmado, el cimiento propiamente dicho, cimiento corrido, ¿no? Y ahí me pone la especificación. Bueno, un afirmado en este caso, ahí no sé qué criterio, la verdad le ha puesto el ingeniero porque esto es un jardín, no tiene para qué haber afirmado, ¿no? Bueno, y el sustrato de tierra natural, ¿no? Más su cimiento, sobre cimiento y su muro. Pero si yo lo veo, por ejemplo, este corte, el número 4 que tengo por acá, en el corte 4 veo que tengo otra composición, ¿no? Afirmado, solado, que conversamos hace rato, el cimiento corrido, que técnicamente sería un subcimiento, ¿no? Un subcimiento. Luego tengo mi viga de cimentación y el sobrecimiento, por ejemplo, ¿no? Que sería el caso, ¿verdad?
Entonces, no, hoy día se lo voy a subir todo este material. La semana pasada estaba un poquito tuve una pequeña complicación, por eso tuvimos que postergar la sesión. Pero hoy día le subo, terminando la clase de hoy, le subo todo este material. No sé, tanto de esto como lo de la siguiente sesión que vamos a trabajar las unitarias. Ahora, el tema de las acotaciones, o el tema de las cotas, el tema de los elementos de dimensionamiento. Criterios. Tengan en cuenta que la mayoría de los elementos ya están indicados en un cuadro de columnas o en un cuadro de zapatas, como los que están acá al costado. Entonces, otro componente que tiene mi planta de cimentación son cuadros de resumen. Así como tengo el cuadro de vanos en arquitectura, acá voy a tener mis cuadros de columna. Por ejemplo, cuadro de elementos de fundación. Algunos ingenieros, en el Perú no se estila mucho, pero algunos ingenieros le denominan fundación a la cimentación. Fundación y cimentación es lo mismo, solo que el fundación es un término que se utiliza más en Colombia, se utiliza en México, en Argentina. Bueno, pero es lo mismo. A la hora de la hora es lo mismo, ¿no? No, los planos los voy a subir en PDF, estimados, todos los casos. Esto está en Archicad. El archivo está en Archicad y es un poquito pesadito, pero no se preocupen, lo voy a subir en PDF. En DWG es complicado porque salen bien pesaditos, pero voy a intentarlo de todas maneras. Bien. Bueno, les comentaba, entonces, acá que tenemos los códigos para que los podamos identificar en planta. Por ejemplo, busco la PL1 o Z1 y busco por acá, ¿no? El, por código, por ejemplo, ¿no? De los elementos de construcción. Busco por acá dimensiones en planta, altura, y acá la cantidad de acero de todos los elementos. Incluso, acá tengo esta, la C23, que es esta zapata grande. A esto se le llama, por cierto, se llama zapata combinada. De las zapatas tenemos tres tipos. Imagínense que no hubiese ninguna viga de cimentación ni viga de conexión. O sea, todas las zapatas están sueltitas. A eso se le denominan zapatas aisladas. Cada una trabaja por su cuenta y generalmente lo utilizamos en edificios de baja altura o que casi no van a tener muchos problemas por el aspecto de los empujes laterales o son suelos relativamente compactos. Pero cuando las necesito amarrar, porque los suelos son pobres, entonces ya subimos y ya se llaman vigas conectadas. Perdón, zapatas conectadas, perdón. Y finalmente, llegan veces que el área de una zapata es tan grande que se termina encontrando o prácticamente está muy cerca de otra zapata, entonces, tanta cosa de una vez hacemos un solo vaciado, en una sola pieza todo. Y en este caso, se le llama todo esto zapata combinada, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, esta zapata combinada me da una excepción a la regla, me dice, tengo 160 por 400 centímetros, 60 centímetros de altura. Ojo, estamos hablando del área útil del concreto de la zapata. No está incluido ni el solado, ni los afirmados, nada, solo la zapata en sí misma. Independientemente de la profundidad, que ya lo hemos visto en la profundidad de desplante. Y en este caso puntual, me dice, ¿no? Armado inferior o armadura inferior en el eje X. Recuerden que el X es, según nuestro punto de vista, las horizontales y el Y son las verticales, ¿no? Desde como lo estamos mirando. Ya, y en este caso puntual, este sistema me está pidiendo doble sistema de armadura, ¿no? O sea, 20 barras de un lado y 20 del otro lado. Aquí esto lo puedo mostrar en unas fotitos. A ver, denme un ratito, por favor. Ya, por ejemplo, ahí tenemos el armado. ¿Se ve la foto, disculpen? Ya, perfecto. Acá tenemos entonces el armado de una zapata y ahí podemos encontrar encuentro de zapata, viga y columna. Vamos viendo cosa por cosa. Acá encontramos la parrilla del acero de la zapata, ¿verdad? Distanciado cada margen según cada 15, cada 20 centímetros, según lo que manda la norma, según lo que manda el plano. ¿Por qué se le colocan estos cubitos de concreto en la parte de abajo? Esto le conocemos como dados normalmente,
y se trabaja en una dimensión específica. Para el caso de las zapatas, suelen ser de 7.5 a 8 centímetros, según lo que manda el plano. ¿Por qué? Para levantar el acero y que no quede en contacto con el piso. Bueno, en este caso con el solado. ¿Qué es el solado? Es un vaciado de concreto pobre que realizo directamente sobre el piso compactado para luego vaciar mi cimentación. ¿Y por qué necesito eso? Entonces tenemos que volver a proyectarnos al estudio de suelos. Los suelos tienen muchos agentes corrosivos y agresivos contra el concreto. Si yo vacío mi concreto directamente, el concreto que tiende a absorber agua, va a absorber agua del suelo, incluyendo todas sus impurezas. Y va a terminar de, esas impurezas van a penetrar en el concreto, y cuando termine de secar el concreto, ya va a estar contaminado y con todos los corrosivos por dentro. Entonces, la estrategia número 2 es primero un vaciado de concreto pobre, ¿no? Sobre el suelo. Ese solado sé que no me va a durar, se va a terminar degradando, destruyendo, no importa. Porque finalmente, encima de este voy a colocar ya mi concreto real. El solado solo necesito que aguante el tiempo suficiente eh, hasta que el concreto de mi zapata ya logre secar correctamente, ¿no? Entonces, para eso me sirve un solado. Pero para garantizar más aún la integridad del acero, voy a levantarlo. Esa distancia del acero a la parte inferior y a los costados se conoce como recubrimiento. En el caso de las zapatas, es de alrededor de 7.5 centímetros, ¿no? Porque son los elementos más expuestos al daño del suelo. Encima tenemos la armadura de la viga de cimentación, pero previamente han visto que está el de la columna, ¿verdad? Ahí van todos amarraditos. Acá creo que tengo otra, se ve un poquito mejor. Esta, por ejemplo, esta parrilla de esta zapata vendría a ser la de acá, específicamente esta de acá. Y ahí podemos ver, ¿no? 7 barras de 5 octavos cada 20 y 9 barras de 5 octavos cada 20, ¿no? Ahí se cayó un poquito de tierra, pero eso se limpia y ya está. Asunto arreglado. Eso sí, siempre nos aseguramos que estén los cordeles a nivel que esté a plomo, es decir, que la distancia del taquito de referencia de la plomada respecto al de abajo sean iguales. Y eso nos garantiza que no está chueca la columna, ¿no? Bueno, y así vamos a seguir interviniendo una por una. Y estoy acá, creo que acá está la otra. La misma columna, ¿no? Ya tiramos los cordelitos y vamos viendo cómo va la historia, ¿no? Bien. Y todo eso hasta el momento del vaciado de concreto, donde previamente hacemos, bueno, los ensayos de calidad del caso. Por ejemplo, la imagen de hace un ratito era para determinar el grado de plasticidad del concreto. La idea es que no se asiente demasiado. Y a ver, ¿qué estamos por acá? Por aquí hay otra fotito de eso. Ya, y otra de las estrategias claves cuando hacemos vaciados en terrenos que son muy agresivos es emplasticarlo. Emplasticar toda la cimentación, todas las zanjas, para tratar de evitarle el mayor tiempo posible el contacto de los agentes agresivos del suelo hacia que contaminen nuestro concreto. En algunos casos, algunos le dan un baño de alquitrán, también es válido, ¿no? Alrededor, pero el problema es que es un poquito más tóxico, pues, ¿no? También. Dice, ¿la cantidad de dados es el criterio del ingeniero o debería indicar en los planos? Sinceramente, nunca he visto que lo indiquen en los planos, ya es un criterio constructivo, ¿no? Ya lo vemos en campo. Yo personalmente le hago que pongan un dado cada 3 barras de acero, porque en realidad ese dado solamente va a soportar el peso de la parrilla nada más, el peso propio de la parrilla, ¿no? Y nada más. O no debería en todo caso soportar más que eso. Acá, ahí están levantando la flajita de atrás. Eso siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo es el proceso constructivo de una placa de concreto, como por ejemplo lo de acá, ¿no? No es que lo arman en una sola pieza y lo levantan todo de una sola, sino la vamos elevando por tramos, por partes, por el peso sobre todo, ¿no? Y si ustedes lo ven bonito, en el plano de detalles van a ver que en realidad una placa es una asociación de varias columnas. Tengo acá una gran columna, otra gran columna y una tercera columna que en realidad son varias sobreposición de varias piezas armadas. Entonces, en los planos de detalles de columnas, no solo basta con indicar la cantidad de barras de acero y la forma del estribo, sino también es necesario indicar el despiece de los componentes, como lo que están viendo por acá. Esta es la forma correcta de verlo.
incluso la cantidad, si es que fuese posible, para hacer el pisado de los componentes, ¿no? Esto último es fácil cuando ya trabajamos con programas como el que están viendo, donde ya nos permite automatizar algunos procesos de trabajo. Acá, por ejemplo, está un poquito más complejo, ¿no? Porque acá tenemos este estribo del costado, este cuadrado, ¿no? Que es el de aquí. Tenemos este otro, que está trabajando por acá y está trabajando por acá. Acá, este mismo de la izquierda, también lo ven acá al centro. Estos en forma de triángulo, ven acá dos al medio. Y de Yapa, esta gran barra de media que agarra todo el contorno de toda la placa, ¿no? ¿Sí? Que ahora, siendo honesto, a nivel constructivo fue bien engorroso el trabajo porque tendríamos que pensar otra estrategia para la siguiente vez, porque fue bien complicado trabajar esta barra por detrás, ¿no? Porque había que meterlo por atrás de la columna para comprobarlo, ¿no? Bien complicadito era. Pero bueno, igual se hizo. Pero el tema es que en el diseño también tenemos que contemplar la parte constructiva, ¿no? Dice, ¿a qué se deben las diferentes formas de los estribos? Bueno, en realidad, todas las formas de los estribos son cuadradas para forrar, digamos, la columna. Pero en este caso, a veces, por ejemplo, cuando la longitud de la columna es muy larga, entonces va a existir la predisposición de las barras a abrirse, ¿no? A separarse entre sí. Entonces ahí le ponemos estos ganchos, básicamente, en forma de C para forzarlos a que cierren, a que no se abran tanto. Esa es su única explicación. Y lo otro en realidad es el mismo, solamente que un poquito más grande y funciona en el sentido contrario. Pero en resumen, estamos hablando del mismo concepto, ¿no? Después, vaya, ahí están en pleno vaciado, es otra cosa. Hay una foto justo del estribo de este acá. Por acá está el de la cisterna, creo. Por ejemplo, las cisternas son otro elemento que, si bien es cierto, no es elemento estructural, no contribuye, normalmente no contribuye con la parte constructiva, pero ciertamente algunos de sus elementos sí podrían estar compartidos. Eh, Siempre lo trabajamos por etapas, ¿no? Esa es una de las partes que es complicado revisar, porque son elementos pequeñitos, hay que hacerlo por etapas, por tandas, poco a poco, ¿no? Y además es un trabajo en profundidad, así que es medio peligroso, pues también a veces, ¿no? El trabajo, así que ahí tienen que trabajar con todos los cuidados del mundo. Ah, esos puntitos verdes se llaman capuchones, se le colocan las puntas de las barras que quedan abiertas para evitar accidentes, ¿no? Puede ser que por ahí se nos cae alguien y queda como anticucho clavado, ¿no? En el piso. Ahí estaba el antes, ¿no? Como pueden ver, o sea, la bajada siempre es un poquito complicada, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? No solo nosotros, sino también el personal. Hay que estar todo delimitándolo bien, ¿no? Exacto, por las puntas expuestas. Y aquí todo hay que llenarlo de capuchones, ahí, para que quede ahí, ¿no? O sea, no es que nos va a salvar la vida el capuchón, ¿no? Si es que te caes, igual te va a doler, pero por lo menos sirve para que lo vean, para que lo vean, ¿no? Y ya da una señal de alerta, ¿no? Para esto es para el encofrado de los muros interiores, ¿no? Para delimitar. Obviamente se recupera, ¿no? El encofrado. El trabajador, si quiere, lo deja, ¿no? Pero el encofrado por lo menos lo tienen que sacar después del vaciado, ¿no? A ver, ¿qué dicen por acá? El, en el vaciado es necesario el vibrado, sí. Dice, siempre es necesario el vibrado, sí, correcto. Lo que pasa es esto, que cuando ustedes hacen un vaciado de concreto, hay muchas posibilidades que se quede aire metido, ¿no? En la mezcla. Y esos aires se convierten en burbujas, en vacíos, que a la postre reducen la resistencia de la sección de concreto, porque es un espacio menos. Y eso generalmente sucede cuando tenemos agregado grueso de gran tamaño. Entonces, la idea del vibrado es ayudar a que se eliminen esas partículas de aire internas para que se asienten mejor los elementos y se pueden eliminar las famosas cangrejeras.
En el caso de los cimientos corridos, no se recomienda el vaciado, o en todo caso, no hay cómo tampoco, ¿no? Es bien complicado porque el vibrador probablemente se dé de lleno contra una piedra grande, ¿no? Y puede ser muy hasta fastidioso, pues, ¿no? Para el trabajador, ¿no? Porque el golpe lo recibe el trabajador, ¿no? El impacto de la vibración. En cimientos corridos, normalmente no se vibran, pero ya los elementos más delgados, con concretos de más resistencia, como sobrecimientos, vigas de cimentación, zapatas, columnas, vigas, sobre todo losas, es indispensable vibrar. Ahora, yo les recomiendo revisar la normativa, la ASTM, así como manuales técnicos del caso, porque el vibrado tiene todo un arte. Si es muy poco, no terminan de eliminar el aire incluido dentro del concreto y se termina formando cangrejeras por defecto. Pero si lo vibran demasiado tiempo o a unos ratios mayores a los que se recomienda, entonces terminan haciendo que se asienten demasiado, se terminan sedimentando los agregados gruesos en la parte del fondo e incluso termina exudando el agua, es decir, por exceso de vibrado, además de botar aire, terminan arrojando el agua de la mezcla a la parte superficial. Y tampoco es una buena alternativa, ¿no? Siempre todo tiene que ser con un balance. Una primera clave, por ejemplo, para saber qué tanto vibrar y qué tanto no, por ejemplo, en el caso de elementos como vigas, cimientos corridos, viguetas, colocamos el vibrador, siempre ingresa de forma vertical hasta casi tocar el fondo, no es necesario golpear la madera al fondo. Y lo que vamos a hacer es ver el diámetro que forma, la onda que forma o sea, se va a formar un círculo de la onda del vibrado. Entonces la idea es que ahí donde termina la onda esta, ahí vamos a colocarle nuevamente el vibrador en una segunda pasada, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y así sucesivamente, ¿no? Vamos traslapando, mejor dicho, los diámetros del círculo, hasta que veamos que la distorsión es uniforme. Ahí sabemos que ya está bien la cosa. Ahora, hay elementos que son bien complicados de vibrar completamente. Por ejemplo, las columnas, por la altura. Entonces ahí ya viene el chuseo, ¿no? Lo que comentaba el compañero. ¿Qué es chusear? Es básicamente golpear la caja, el molde, el encofrado, por su parte inferior para que los elementos se acomoden. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que alguna vez se fueron a la tienda trayendo su gaseosa, lo movieron mucho, o su cervecita por ahí se movió mucho, lo abren y sale disparado el gas? ¿Les ha pasado? ¿Les han explicado cuál es la técnica para que no pase eso? Agarran su botella, ¿no? De su chelita, su gaseosa, y le empiezan a dar golpes secos en la base, en todo el contorno. Entonces eso va a ayudar a que se liberen las burbujas de aire capturadas y vayan a la superficie, ¿no? Entonces abren y ya no les pasa nada. Con ese conocimiento empírico científico, voy a ir y lo voy a aplicar en construcción. Entonces, el vibrador es bien complicado que llegue hasta el fondo de la columna cuando hacemos un vaciado, porque es vaciado en caída libre de 3 metros, por ejemplo. Bien complicado que llegue de manera uniforme a todo. Entonces, lo que complementamos acá no es en vez de, sino es además de el vibrado natural con la manguera. Lo que vamos a hacer es agarrar una máquina, como por ejemplo un rotomartillo, podría ser la idea, sin cincel, por supuesto, para no romperlo. Lo que normalmente hacen es con la máquina, con una punta, por ejemplo, una barra, qué sé yo, con una especie de pieza de goma o de madera para no lastimar el encofrado, empezamos a hacer vibrar desde la parte de abajo. ¿Qué es un rotomartillo? Básicamente es una pieza de percusión que le da miles de golpes, puede ser hablar miles, son 2.500, 3.000 golpes por minuto, y vamos golpeando la base de toda la columna alrededor. Y de esa manera se van a ir asentando los elementos y se va a eliminar las burbujas de aire en la parte inferior. Y la parte superior la trabajamos con la vibradora, ¿verdad? Ese es el chuseado. Antiguamente, ¿no? Se trabajaba con un palito y le daban golpes pues al encofrado, ¿no? Pero bueno, ya son técnicas un poquito ya más arcaicas, más lentas y menos efectivas al momento de lograr el cometido, ¿no? Que es al final lo que nos interesa. Bien. Ahora, para finalizar entonces el tema, con el plano de estructuras, ¿qué otra información voy a necesitar? Pues sus especificaciones técnicas, ¿no? Aunque de esto ya hemos conversado.
la resistencia del concreto, que obviamente esto ya depende del cálculo que se hace en el área estructural, los recubrimientos, ahí lo pueden ver en el tercer título, perdón, en el tercer subtítulo de generalidades, recubrimientos libres, y ojo, el recubrimiento se mide no del eje, sino del borde exterior de la barra de acero respecto al borde exterior del elemento constructivo. En la parte de abajo, hablamos de la calidad de los materiales, de qué características van a ser, por ejemplo, sus agregados. Por ejemplo, me dice, en elementos de cimentación, ¿no? Me dice el agregado grueso será de 1 pulgada, en vigas y columnas de 3/4, en otros elementos de media pulgada, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Me habla sobre el cumplimiento de ciertas normas, ciertos componentes de calidad. Me dice relación de agua-cemento, ¿no? Dice, estructuras expuestas al aire y la intemperie, por ejemplo, como columnas, vigas, etcétera. Me dice, relación agua-cemento de 0,50. SLAM, que es el asentamiento de la mezcla cuando utilizamos el cono de Abrams, ¿no? O sea, tolerable de 2,5 a 3 pulgadas. O sea, entre 6 a 7 centímetros más y media más o menos nos permiten el asentamiento. Recuerden que a mayor asentamiento, mayor plasticidad, mayor agua en la mezcla. Y tener más agua en la mezcla también es peligroso, ¿ah? Ojo. Bueno, y nos hablan finalmente del tipo de fluencia del acero y de la albañilería. Luego por acá tenemos el proceso constructivo de todos los elementos, más o menos a grosso modo, de qué va la cosa, ¿no? Me dice por acá, por ejemplo, acá hay un criterio bien interesante, por ejemplo, nos dice, caras de muros, vigas y columnas, ¿no? Se pueden desencofrar en 36 horas. Ojo, cuando hablamos de vigas nos referimos a las caras, o sea, los frisos laterales, no los fondos, los frisos. Dice, losas de 250 en 7 días. Perdón, si los paños son de hasta 250, lo puedo sacar en 7 días. Mayores a esa luz, un día más por cada metro. Entonces, si mi paño tiene 5 metros, entonces estaría hablando de 10 días de desencofrado. Aunque en la práctica se estila trabajarlo por a 14 días el tema de los paños de las luces, ¿no? De las losas. Y las vigas a los 28 días. Pero acá, por ejemplo, pone, ¿no? Fondo de viga de hasta 5 metros, 21 días. Y por cada metro adicional, un día extra. ¿No? Recordad, la vez pasada también conversamos que si queremos acortar los tiempos, también podemos utilizar acelerantes conforme a los requerimientos del fabricante, ¿verdad? Pero ese ya es un costo adicional, pero que sin duda vale la pena, ¿no? Bien, hasta acá mis amigos, no sé si hay alguna consulta. Bien, para ir más o menos comentándoles de lo que va a ir el proyecto final. Estoy terminando acá de actualizar algunas cosas, ¿no? Porque cambié de computador y se me perdió mi información, pero ya no se preocupen, hoy día lo resuelvo. ¿En qué va a consistir el proyecto final? Conforme lo que estamos avanzando en el día a día, vamos a plantear algunos ejercicios que básicamente van a ir en función de completar información faltante.
por ejemplo, a lo largo de los ejercicios que vamos trabajando, este no era, perdón, este no era. Mm, Ya les decía, hemos tocado hasta ahora lo que es arquitectura y estructuras. El día jueves les voy a liberar este archivo en el aula virtual para que ahí lo vayan desarrollando lo que va a ser el proyecto final, que consiste básicamente en obtener información del proyecto que hemos estado realizando entre todos, ¿no? Eso es en líneas generales nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, van a encontrar en algunas cosas información que ya está colocada en algunos casos, otra está para completar. Hay nomenclatura que está, vamos a decirlo con sus nombres, está equivocada, ¿no? Que le faltan algunas cosas, a algunos que le sobran cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a consistir básicamente en completarlo y presentar los planitos. En algunos casos se va a solicitar pequeños mini cálculos, especialmente relacionados con el aforo, algún predimensionamiento, cosas por el estilo, pero nada del otro mundo. Tampoco no es que van a dibujar el expediente completo porque no es un curso de dibujo, ¿no? Sino de interpretación de planos. ¿Estamos, mis amigos? Bien. Entonces, si no hay consultas y comentarios, continuamos el día jueves. ¿Qué vamos a hacer el día jueves? Vamos a tocar lo que son las instalaciones sanitarias, que nos referimos a instalaciones de agua y desagüe, ¿no? Vamos a ver los pormenores, los materiales, contenidos y vamos a ver cómo se calcula los llamados dotación diaria, la máxima descarga, en el caso de la red sanitaria, entre otras cosas. Bien, mis amigos, más que decir, muchas gracias a todos. Nos vemos el día jueves. Por favor, temprano, para empezar a primera hora, para no demorarme, ¿eh?